Hace 8 días estudiamos ese tema de apacentados de la verdad. Hoy vamos a ver un concepto que pareciera no tener tanta relevancia, pero la tiene. Cuando lo entiendas te vas a dar cuenta cómo te va a ayudar a discriminar muchas de las cosas y las informaciones que estamos oyendo y recibiendo de manera continua. Es un concepto que tiene que ver con esta época del posmodernismo y es conocido con el nombre de la posverdad. Explicarlo no es tan fácil, pero voy a tratar de llegar a una definición fácil de entender de la posverdad, partiendo por enseñar o de aclarar qué es, primero que todo, la verdad y cómo se ha constituido lo que llamamos el depósito o ese conjunto de elementos y conceptos que como sociedad consideramos verdad, que hemos ido amontonando, que hemos ido desarrollando, en lo cual hemos ido creciendo a lo largo de los tiempos, creando ese banco de conocimiento humano que conocemos como la verdad. Déjame mostrártelo así como un proceso y eso siempre nos ayuda a entender, siempre nos ayuda cuando entendemos el proceso, nos queda mucho más claro el concepto. Por favor, regálame toda tu atención y todo tu interés para que puedas entender esto. Todo parte de la ignorancia, todo parte, y no de cualquier tipo de ignorancia, todo parte de la ignorancia reconocida. O sea, hay una disminución en la ignorancia cuando tú sabes algo. Por ejemplo, cuando tú sabes que no sabes. Y entonces aquella famosa frase cartesiana de solo sé que nada sé, es el comienzo del conocimiento, porque es partir de la ignorancia absoluta en la que ignoras todo, incluso ignoras tu ignorancia o yo ignoro mi ignorancia, partir por el primer conocimiento. El primer conocimiento es que, ya conozco algo, que no conozco nada, ya conozco que soy ignorante. Entonces esa inquietud, esa gran pregunta, ese vacío de conocimiento crea en el ser humano una reacción gracias a una característica que nos diferencia y que es sumamente humana y es nuestra racionalidad, el poder tener ese uso de razón que nos permite entonces ahora movernos en aras o en pro de encontrar la respuesta a ese vacío, la respuesta a esa pregunta, encontrar eso que llamamos una verdad, encontrar aquello que nosotros llamamos y llamaremos el conocimiento. Los humanos podemos tener conocimiento y acumular conocimiento por el hecho de que somos racionales. No solamente aprendemos secuencias de positivo y negativo de manera binaria como la mayoría de los animales, premio si hago esto, castigo si hago esto, o premio o no premio, nosotros podemos acumular un conocimiento sobre otro. Los humanos tenemos racionalidad y por eso podemos ir en pro del conocimiento. ¿Y el conocimiento dónde surgió? ¿Recuerda dónde surgió? En el primer reconocimiento de nuestra necesidad de saber, el reconocimiento de nuestra ignorancia. Gracias a nuestra razón, entonces podemos ir a excavar, a usar todo el esfuerzo y los recursos, la pica que sea necesaria, el recurso que sea necesario para encontrar una respuesta, una verdad, porque los humanos somos racionales y podemos aprender. Por eso amamos y nuestra respuesta a la ignorancia generalmente es la búsqueda del conocimiento, primer paso. Los humanos no solamente somos racionales y podemos encontrar el conocimiento, tenemos otro nivel muy interesante que es que somos parlantes, me refiero que somos hablantes, pero hablantes de manera inteligente, podemos comunicarnos. Los humanos somos seres que nos comunicamos y eso hace una gran diferencia. Y tú dirás, pero yo conozco algunos animalitos que hablan, yo también conozco muchos humanos que hablan como animalitos, pero la idea no es repetir solamente lo mismo, sino que una vez encontraste una verdad, algo que nos ha enriquecido como humanos es que la verdad no se le queda solamente a aquel que la encontró, descubrió su verdad y se la guardó y se queda callado, sino que hay la posibilidad de poderla ahora presentar y difundir gracias a que los humanos tenemos comunicación. Podemos comunicarnos, somos seres que tenemos ese don de la comunicación. Muchos dicen que esa es la diferencia esencial con los animales, que podemos comunicarnos. Entonces se encuentra la verdad y ahora tenemos la manera o buscamos la manera o creamos la manera de volver esa verdad una ecuación, un teorema, una ley, una norma, una ponencia, un concepto y poderla difundir y hacer que llegue incluso a otros gracias a que nos comunicamos. La segunda parte de la verdad, gracias a nuestra comunicación, es la difusión. Después de ese nivel de la difusión, entonces esa verdad que se encontró aquí, ahora llega a la persona que desconocía ese concepto y tiene ahora iluminación en su mente, ahora sabe, ahora tiene conocimiento los otros que no tenían. A partir de este llegaron a tener conocimiento los otros. Esa es, digamos, la gran línea y la gran virtud del conocimiento. 3 características muy importantes de nuestra humanidad. Nuestro uso de la razón, nuestro uso de la comunicación y nuestra tendencia social. Entonces, para repasar,
encontramos gracias a nuestra racionalidad un conocimiento, una verdad. Ahora tenemos, gracias a nuestra comunicación, la posibilidad de que esa verdad no me la quede yo solo, sino que sea puesta en una forma de comunicación, escrito, grabación, video, libro, teorema, argumento, axioma, lo que quieras, y la puedo enviar de tal manera que otros también la reciban. Y esa es la manera en que transmitimos conocimiento. Y el conocimiento se vuelve, deja de ser individual y se vuelve un conocimiento general y social. Y ahora esta persona que no tenía conocimiento, que estaba vacía, lo recibe a partir de otro que investigó. Muchas de las cosas que tú sabes sobre leyes físicas, sobre leyes matemáticas, sobre hacer las cuentas, sobre el álgebra, sobre la trigonometría, sobre cosas tan sencillas como cotidianas como la mecánica, como la cocina, el preparar alimentos, el tomar algunas cosas para la salud, el confeccionar o crear algo, no lo creaste tú. Alguien logró ese conocimiento, lo difundió y llegó hasta ti. Y eso hace que exista entonces el conocimiento acumulado que los humanos podemos considerar como verdad. Ahora que ya tienes el conocimiento, o que este que no tenía conocimiento lo tiene, ahora se le abre una opción lógica, que es que ahora él puede gestarse una opinión. La opinión es el resultado del conocimiento que antes no tenías. A ver, si te preguntan, ¿qué prefieres de esta ciudad o esta otra ciudad, o de este plato de comida o este plato de comida? Para que tú puedas aportar una opinión, tienes que conocerlos. El conocimiento es el que te da la oportunidad de generar opinión. Ahora, como somos seres filiales y tendemos a asociarnos, la opinión juega un papel muy importante en esa dialéctica del conocimiento, porque tu opinión va a hacer que se formen esos grupos. Tú mismo vas a afiliarte a uno u otro de acuerdo a la opinión que tienes sobre eso que oíste de eso que dijeron. ¿Correcto? Ese es más o menos el esquema que revisamos hoy sobre lo que es la verdad. Si queremos decirlo de otra manera, podemos esbozarlo así, que el conocimiento es el que gesta la opinión. El conocimiento está impartiendo y compartiendo una verdad que fue hallada o descubierta o planteada. Lo primero es definir el concepto o definir una verdad, luego difundir esa verdad y luego la opinión es la forma de defender esa verdad. 3 elementos: definir, difundir y defender. No tienes que memorizarlos, no van a salir en el quiz, pero sí es importante que entiendas cómo se da el conocimiento en nuestra sociedad humana. Ahora, es muy importante. El Señor en su palabra siempre nos ha motivado a buscar la sabiduría, a buscar el conocimiento. Toda la Escritura nos motiva a ser personas inquietas en el conocer, en el preguntarnos, en el encontrar, y que cuando encontremos una verdad, ¿qué hagamos con esa verdad? La apropiemos, pero también que la difundamos, la compartamos con otros, y también podamos llegar a otros con esa verdad que nosotros hemos encontrado, y también nos puedan llegar a nosotros las verdades que otros han encontrado y nos enriquezcan también. Y ahora sí, con ese conocimiento poder gestarnos una opinión, y la opinión es libre, puede ser una o la otra, pero debe estar basada en conocimiento. La Escritura nos da órdenes claras. En Proverbios, me gustan esos versículos que tienen los números repetidos, por mnemotecnia son más fáciles. Proverbios 23 dice: compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Este proverbio, de los proverbios de Salomón, un hombre reconocido por su sabiduría, por su inteligencia, nos insta a todos nosotros a darle un valor de riqueza. Todo el libro de Proverbios te está diciendo que la busques como plata y la sabiduría la busques como si fuera oro, porque es más valiosa que el oro y que las piedras preciosas. Es muy importante buscar el conocimiento. Aquí dice inclusive, escuche, compra la verdad. Escucha, dice, si tienes que aportar, si tienes que privarte de algo, si tienes que invertir, si tienes que gastar en aras de encontrar una verdad, vale la pena hacerlo, vale la pena, atesórala, entiende lo valioso que es. Y luego dice, no la vendas. Entonces, ¿qué? ¿No la comparto? Claro que sí, porque dice la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia, habla de enseñanza, no la vendas. Entonces, que compartas eso que has recibido, nos aconseja el libro de Proverbios. Déjame revisar ahora este concepto con un par de ejemplos que nos ayudan a entender cómo nuestra sociedad ha ido ganando y creciendo en conocimiento. El primero de ellos parte de una duda que existió por mucho tiempo acerca de cómo era el movimiento de los planetas en nuestro sistema solar. La teoría predominante, la que la mayoría creía, era una teoría geocéntrica. Geos, que significa tierra, o sea que el centro de nuestra galaxia ni siquiera estaba muy claro que era una galaxia, se creía el universo como un solo elemento, que el centro de ese universo era la Tierra. Entonces esa teoría era geocéntrica.
Y entonces ante esa inquietud, ante esa duda, ante ese vacío, entonces, ¿qué hace un humano inquieto? Una persona utiliza su racionalidad, y en este caso fue Nicolás Copérnico, allá por la época del Renacimiento, en el siglo XVI, este clérigo polaco y matemático y físico empieza a inquietarse y a preguntarse por qué entonces se dan ese tipo de movimientos interestelares y empieza a buscar. No fue el primero que lo planteó, inclusive él se basó en unas menciones que había hecho Arquímedes en uno de sus libros acerca de Aristarco de Samos. En el siglo III a.C., Aristarco de Samos había planteado que la Tierra antes giraba alrededor del Sol y que en el universo el centro era el Sol y el centro no era la Tierra. O sea, ya había planteado alguien 3 siglos antes de Cristo la teoría heliocéntrica, que el Sol era el centro del universo, decían ellos, pero por lo menos de nuestra galaxia. Entonces Nicolás Copérnico, ¿qué hace? Dedica a buscar el conocimiento y usando las herramientas que tiene, la tecnología del momento y los recursos que tenía, él logra descubrir una verdad. Y descubre que los movimientos ahora quedan explicados, las trayectorias de los astros percibidos desde la Tierra se explican claramente cuando cambiamos el modelo a la Tierra como centro y ponemos al Sol como centro de nuestra galaxia. Y ya tiene su verdad. Afortunadamente, no se la guarda. La encontró gracias a que los humanos tenemos uso de razón. Pero logró ahora llegar a una siguiente etapa a sus conceptos y es comunicarlo, porque los humanos tenemos habla, tenemos el don de la comunicación, podemos difundir, encontró esa verdad y ahora la difunde. Bueno, no la difunde él porque realmente su famosa teoría heliocéntrica, que es considerada en la historia como la revolución copernicana, como el cambio del paradigma con relación a los movimientos estelares, se da hasta 1543 después de que él había muerto. Pero él dejó planteados los conceptos para que fuesen difundidos. De pronto fueron más enfáticos en difundir personas como Johannes Kepler, que difunde la teoría copernicana o la revolución copernicana y le suma el hecho de que los movimientos, no solamente dice el centro de esta galaxia no es la Tierra sino el Sol, y luego explica cómo las órbitas de los planetas alrededor del Sol tienen forma elíptica. Lo hizo gracias a unas observaciones que había hecho Galileo Galilei con el descubrimiento y el invento de su telescopio, y entonces estas personas fueron los principales en difundir esa verdad. Mira, qué lindo. La verdad no está limitada a nuestra existencia, aún después de nosotros nos pueden seguir nuestros descubrimientos, nuestras ponencias, nuestras verdades planteadas. Y entonces esa verdad llega obviamente hasta los oídos de una comunidad, los científicos de la época, los conocedores y el pueblo común, y ahora el pueblo común basado en estos conceptos, entonces puede ahora gestar ¿qué? ¿Qué aprendimos? Que cuando hay conocimiento ahora podemos hacer ¿qué? Ahora podemos opinar. Se oye bastante brusco porque lo es, pero aquella persona que le dice a alguien, mire hermano, ¿usted para qué se pone a opinar de eso? Si usted es que de eso usted no sabe, pero eso ocurría más o menos en épocas anteriores, porque la opinión es el resultado de tu evaluación de un conocimiento que recibiste. Si no has recibido conocimiento, ¿cómo opinas? ¿Cómo opinas si A es mejor que B o B es mejor que C, si no conoces ni A, ni B, ni C? ¿Me permites, por favor, darte otro ejemplo? Uno y no más, de verdad, lo prometo. En una época sobre temas ahora más bien sociológicos, filosóficos y religiosos, en una época en que la iglesia dominante, la iglesia romana, había convertido la fe en una comercialización y estaban con Jerónimo Savonarola vendiendo las indulgencias, ¿recuerdas? Para que las personas fueran al cielo pagando un dinero para cortar su periodo de tiempo en el tal purgatorio que la Biblia no lo enseña. Y la frase era algo así como que tan pronto la moneda sonaba ahí en el recipiente, el alma subía al cielo. Pero alguien empezó a tener dudas sobre eso y a cuestionarse y a pensar y a usar su razón. Y ese fue ese monje alemán, Martín Lutero. Y entonces Martín Lutero, aprovechando su conocimiento de idiomas, su conocimiento que le permitía conocer diferentes lenguas, conocimiento de hebreo, griego, latín y conocimiento histórico, su formación como un monje, y toda la erudición que ya tenía, trabajaba como profesor en la Universidad de Wittenberg. Entonces ahora él puede hacer un estudio y analizar y ir tras el conocimiento y encontrar una verdad. Y encontró las famosas verdades de la sola fe, sola gracia, solo Cristo, de todas estas cosas maravillosas que nos recuperaron otra vez el concepto de la gracia, el concepto de que la fe no era para comercializarla, que lo que costaba ya había sido pago por Cristo en la cruz del Calvario. Ya gracias a ese cerebro prodigioso
se llegó a este conocimiento de esta verdad, ¿correcto? ¿Y ahora qué? ¿Qué otra habilidad tenemos? ¿Correcto? La habilidad de la comunicación. Entonces ahora vino la difusión de eso. ¿Cómo lo convirtió él? Lo convirtió en una tesis de 95 o una ponencia de 95 tesis. Su ponencia tenía esos 95 artículos y fue y lo clavó allá en la puerta de la capilla de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Y entonces desde ahí empezó, y era la forma en que se usaba. Eso era como el Facebook de hoy. Uno ponía ahí lo que pensaba, lo que creía, y entonces la gente lo miraba. Y entonces él lo que hizo fue difundir ese conocimiento, gracias a las habilidades de comunicación y de escritura pues, que hay. ¿Qué pasó con ese conocimiento? Ese conocimiento empezó a llegarle a la gente que estaba siendo abusada, a la gente que estaba siendo engañada y estaba siendo quitado sus recursos con propósitos espirituales, vendiéndoles algo que el Señor dio de gracia y nos dio de gracia y debemos nosotros darlo también de gracia. Y entonces esas personas empezaron a entender cómo es la salvación lograda a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y ahora con ese conocimiento le permitió a las personas que antes no tenían el derecho, no podían ni ver una Biblia, estaban escritos en idiomas romances que la persona del vulgo, las personas del lenguaje solamente coloquial no podían entender. Y entonces ahora las personas comunes, gracias a que después de este movimiento surge una ola de traducciones de las escrituras a diferentes idiomas vernáculos o populares más bien, o comunes, entonces idiomas del pueblo, permitieron que la gente ahora tuviera conocimiento. Y ya sabes, ahora la gente con conocimiento, ¿qué pudo hacer? Correcto, pudo opinar. Y entonces, obviamente, surgieron el gran cisma de la iglesia que defendía esos conceptos y la iglesia que creía las 95 tesis que propuso Martín Lutero. Pero esa gran diferencia sigue siendo hoy en día, esa dialéctica intelectual sigue siendo motivo de volver a iniciar con una duda, con una inquietud, buscar por el conocimiento una verdad, comunicar esa verdad, enseñar la verdad a otros para que ahora que los otros han aprendido puedan opinar. Y una vez opinando puedan escoger su afinidad a uno u otro concepto y defender lo que creen y volver a empezar el ciclo y el proceso. Pero es muy importante que hayas entendido esta forma en que se da el conocimiento. ¿Por qué? Quiero explicártelo de esta forma. Porque resulta que ahora entramos a una era distinta. Si bien con la aparición del cine por allá a finales del siglo XIX, el auge de la televisión en la primera mitad del siglo XX, la aparición de la era digital a finales de la mitad del siglo XX hacia adelante, estamos plenamente en la era de las comunicaciones. Esa era es la que ha generado, por fin, esa palabra que le quería explicar hoy. Usted dirá, pues tan fácil que era buscar más bien la definición en Google o en un diccionario, pero la puede buscar en Google gracias a que estamos en esta era. Y la definición que usted buscaría no sería tan completa como esto que ya ha aprendido. Hemos entendido ahora qué es entonces el concepto que quiero hablarles. El concepto que quiero definir ahora es ese concepto posmodernista de la posverdad. ¿Qué pasó con el conocimiento? ¿Qué nos está pasando hoy en día? ¿Se ha mantenido esa secuencia de crecimiento en el conocimiento humano? ¿Qué ha pasado? Estamos en la época que oirás hablar muchas veces, la época de la posverdad. Voy a explicarte qué es lo que ocurre. La era de la comunicación le puso mucho énfasis, mucho espacio, tiempo y dedicación a la parte de difusión, más o menos así. Se amplía la parte de difusión y se disminuye la parte de conocimiento, aunque lo facilita. Te lo voy a demostrar con un ejemplo. Las redes sociales. Ahora tenemos acceso al Museo de Londres y podemos mirar toda la historia de la investigación que se hizo, por ejemplo, en las pirámides de Egipto, allá en el Valle de Gizeh, las pirámides de Keops, Kefren, Miserinos, toda esa información de la cultura egipcia se puede investigar muy bien en la Biblioteca de Londres. Podemos entrar al Museo del Louvre a ver arte si queremos. Podemos entrar inclusive al Instituto Smithsoniano para ver un montón de información. Podemos entrar inclusive podríamos entrar a la Real Academia de la Lengua o al Instituto Ortega y Gasset para mirar cómo se escriben correctamente las palabras y la ortografía, cómo es. Ahora tenemos acceso a todo ese conocimiento, pero del tiempo y del espacio y de la atención, ¿se está dedicando suficiente al conocimiento? No, se está dedicando más a la difusión. La difusión llegó a tener una importancia exagerada y generó un desbalance tremendo. Te aseguro que por cada persona que está tratando de encontrar o investigar algo a través de las redes sociales,
hay millones viendo simplemente memes y pare de contar. Mientras que algunos están mirando, por ejemplo, la historia ahora que está tan en boga el tema de la discriminación racial, y están leyendo la biografía de Martin Luther King, un pastor cristiano, generador de los cambios raciales en los Estados Unidos. Mientras algunos están buscando eso, los otros están mirando a los negritos del ataúd bailar 1000 veces. ¿Y por qué? Porque la difusión se hizo tan fácil que se desbalanceó. Ese desbalance es lo que genera esa posverdad. Te lo explico de esta manera. Se hizo tan grave y tan grande lo de difusión que se cambió el proceso y el concepto. Te lo explico. Mira, aquí esto que te voy a explicar te deja claramente qué es el asunto de la posverdad. Míralo. Tradicionalmente, ¿qué era? Una persona ha encontrado a través del conocimiento una verdad y ahora necesita un espacio donde poder decir. Tengo algo que decir. ¿Dónde encuentro un espacio para decir eso que tengo por decir? ¿Correcto? Con la exagerada democratización de la comunicación, la parte de difusión se hizo muy amplia y muy fácil y muy asequible a todo el mundo. Y aunque la del conocimiento también, hemos preferido quedarnos aquí simplemente en la parte de la difusión. Repito, todo ese espacio que hay, ¿cuánto lo querían estos? ¿Cuánto lo quiere el que tiene una verdad para decir? Tengo algo que decir, necesito un espacio disponible para difundir eso que tengo por decir. Eso cambia. Siendo tan grande el espacio de difusión, entonces ahora es lo contrario. ¡Ay, mira! Ahí hay un espacio donde uno puede decir algo. Voy a ver qué digo. ¿Te das cuenta el contraste? Por favor, entiende esto y entendiste por verdad. Tengo algo que decir, ¿dónde lo podré decir? Uy, ahí hay un espacio. Voy a decir algo. ¿Entiendes? Esta forma, ¿por qué es tan grave? Porque no se basa en el conocimiento. No se basa, hay un espacio. A ver, ¿qué es? Mire, yo necesito decir algo, está pasando algo y la gente no lo sabe, necesito informárselo de alguna manera y entonces, como no tengo forma de comunicárselo, me vi obligado a usar una pared que estaba ahí disponible y escribir eso que yo tenía que decir, que es muy importante decirlo. Es tan importante decirlo que justifica que yo abuse de ese espacio para comunicar lo que tengo que decir. Esa es la verdad. ¿Qué es la posverdad? La posverdad es, uy, mira, ahí hay un espacio para poner algo. Pongamos algo ahí en ese espacio, algo. Y entonces ponemos un mamarracho, una firma o cualquier cosa, porque había que usar ese espacio que estaba ahí. Y cuando uno mira esas paredes recién pintadas que las dañan, uno dice, pero espere, ¿y qué es eso que hizo ahí? No, nada, simplemente había un espacio y entonces digamos algo, hagamos algo con ese espacio. El espacio de difusión no se volvió la oportunidad para que yo comunique lo que tengo que decir. Se volvió la oportunidad de que yo tengo que llenar ese espacio diciendo cualquier cosa y lo peor de todo, sin el requisito, ¿cuál requisito? Sin el requisito del conocimiento. Cuando la comunicación era más restringida, usted veía un programa de algún tema en particular, los invitados a un panel de un programa o los que tenían derecho a opinar y hablar, eran expertos en el tema. Si ibas a hablar de música, era un maestro de música, un artista reconocido, un pintor reconocido, una bailarina reconocida. Si ibas a hablar de política, eras un experto en política, y de pronto se democratiza exageradamente esto. Y se usa no para ampliar el conocimiento, sino para ampliar la difusión ¿de qué? De opinión. Y ganó demasiada fuerza la opinión, pero la opinión triste que no está basada en el conocimiento. Y se crearon sectarismos de acuerdo a las opiniones. Y entonces usted piensa esto, yo pienso lo contrario. No es el proceso que se da debido al conocimiento que termina agrupándonos de una u otra manera. No, es lo contrario. Es que yo deseo pertenecer a alguna de esas agrupaciones y entonces asumo lo que ellos dijeron y lo asumo como verdadero y busco espacios donde digo eso que está diciendo mi clan, mi grupo, mi manada. Sé que puede ser complejo explicar esto, pero pido al Espíritu de Dios que nos haga entender porque es demasiado importante entender lo que está pasando. ¿Qué ocurre? El conocimiento ha sido disminuido casi al punto de desaparecer y todo quedó a nivel del espacio para difundir opiniones no basadas en el conocimiento. Entonces ya el asunto se invirtió. Entonces antes decía, esto es una verdad, entonces la mayoría lo debe creer. Ahora el concepto es,
esto lo cree la mayoría, entonces debe ser una verdad. Esa es la posverdad, cuando ese procedimiento se ha invertido y entonces ahora ya no está en la secuencia de definir un concepto, difundir el concepto y defenderlo. Ahora, ¿cómo se define un concepto hoy día? A través de cosas como una tendencia. ¿Qué es lo que es verdadero? Lo que sea tendencia y se asume como políticamente correcto lo que la mayoría considere que es correcto. Y entonces así se definen las verdades. Yo vi y fulano dijo, a mí me llegó una información, están diciendo que esto, y basta con que alguien con una intención difícil de determinar ponga a circular en ese espacio gigante de la difusión un concepto no basado en conocimiento, sino basado en su opinión. Baste con que haga eso, para que inmediatamente haya muchas personas asimilando ese concepto, porque sencillamente como no hay conocimiento, entonces se adueñan de esas tendencias como si fueran conocimiento, simplemente para poder agruparse en uno o en otro sector. Ahora, la difusión es tan tóxica que se conoce como viralizar, o se usa el término viral. Ahora precisamente todos afectados por un virus y el conocimiento que se imparte vacío, no basado en el conocimiento, la información que se imparte no basada en el conocimiento, se llama viral porque es eso, tóxica, enfermiza. Y ahora no se defiende entonces la postura, se usan falacias y el otro miércoles, si me permiten, tratamos un poquitico para demostrar cómo mucho de lo que se difunde hoy está basado solamente en falacias. Y entonces no son mis argumentos contra los tuyos, porque no hay argumentos, porque no hay conocimiento. Y entonces como no hay argumentos pesados, como mis argumentos no son fuertes, entonces mi actitud debe ser fuerte, agresiva. Tengo que hacerle bullying a la persona que piensa diferente a mí. Y se hace uso de diferentes tipos de falacias para atacar a la persona, para ridiculizar el concepto, y el que tenga más capacidad de viralizar y usar falacias para crear una tendencia, ese es el que va a generar ahora un concepto que se considere como verdadero. Entonces, es todo el proceso contrario de lo que era el proceso de la verdad. Eso es la posverdad, para definirlo muy sencillo. Antes tenías algo que decir y buscabas el espacio de comunicarlo, basado en el conocimiento. Ahora, basado en la opinión, hay un espacio para decir, algo diré mi opinión, sin necesidad de que haya conocimiento. Es la definición más sencilla de posverdad y es peligrosa y le enoja a Dios y es un rasgo típico de esta era. En Romanos 1:18, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, no sé si alguien tenga dudas del enojo de Dios, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mira, yo quiero llamar a la iglesia a entender nuestra postura con relación a la verdad. Nosotros creemos en lo que el Señor Jesús nos dijo. Jesús nos dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor. Entonces, escúchame, defender el camino de Cristo es defender a Cristo. Se espera que es lo que nos corresponde hacer a nosotros. Si el camino de Cristo es atacado, escúchame, si alguien está atacando el camino de Cristo y tú te consideras cristiano, debes estar dispuesto a presentar con mansedumbre razón de la esperanza bienaventurada que hay en ti, dice la Escritura. Debes estar dispuesto a defender el camino en que nos encontramos. Es defender a Cristo. Ahora, pero Cristo también es la vida. No se puede ser un cristiano sin defender el camino de los cristianos. Repito, es importante que defendamos nuestro camino. Dudo al 100% de esas personas que atacan a los mismos del camino, que se la pasan criticando a ministros, a artistas y a personas del reino, con intenciones hipócritas, fariseas, de que es para aconsejarlos, para corregirlos, pero simplemente es atacar a los del camino, están atacando a Cristo. Pero Cristo también es la vida. No se puede ser un cristiano y no ser pro vida, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Defender el camino y defender la vida es defender nuestra postura cristiana, pero defender la verdad es la postura correcta de un cristiano, la actitud correcta de un cristiano. Ser tan cuidadoso y tan celoso de que aquello que cuando yo lo replico, cuando yo lo comparto, las personas que lo reciban le van a sumar a este concepto mi respaldo de autoridad,
Tengo que buscar bien si eso será cierto, si estará bien documentado. Yo no puedo seguir defendiendo causas de que le dijo un amigo, que le dijo al otro, que me dijeron y me gustó, y para que me aceptaran en este grupo, y para que no me hicieran bullying, y para que me consideraran una persona tal vez open mind, o una persona moderna o algo. Entonces tomo esos conceptos que yo no vi y acuso y culpo y digo y planteo cosas que yo no conozco. Ah, pero tengo derecho a opinar. Escúchame, sí, no podemos impedir que las personas opinen, pero las opiniones verdaderas son las que están basadas en conocimiento. Criticar, cualquiera critica. Por eso bien dicen, nunca recibas una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada. Es desde tu conocimiento que tienes derecho a formar una opinión que valga la pena. Si tú eres un cristiano, debes ser defensor del camino, debes ser defensor de la vida, pero debes ser un defensor de la verdad y debes tener mucho cuidado con no prestarte para instrumento en contra del camino, para no prestarte como un instrumento en contra de la vida y para no prestarte ni tú mismo, ni tus redes, ni tus recursos como instrumento en contra de la verdad. Somos seguidores del Dios de toda verdad y Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Qué tal si en ese momento oramos y le pedimos al Señor que nos llene de su verdad y que sea su verdad lo que guíe nuestro camino? Padre que estás en el cielo, hoy venimos delante de ti humildemente, reconociendo que no merecemos por nuestra propia cuenta nada que no sea otorgado por los méritos de Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, Señor, te pedimos que tenga misericordia de nosotros y que saque, Señor, de nuestra mente todo error y todo engaño, que a fuerza de la repetición, que a fuerza de los métodos de difusión tan eficaces, tan sugestivos, tan llenos más de emociones que de argumentos, se han ido metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón. Y nos permita, Señor, detectar que en cada canción, que en cada novela, que en cada película, que en cada moda, que en cada personaje, que en cada aparente triunfador de este siglo, nos han ido poniendo pequeñas partículas de error y de mentira que se van acumulando en nosotros hasta envenenarnos. Que tu Espíritu Santo, Señor, purifique nuestro corazón para que Cristo sea formado en nosotros. No puede haber mentira en nosotros, no puede haber mentira en nosotros, porque el padre de mentira es el maligno y nosotros somos salvos por Cristo Jesús, que es la verdad hecha persona. En ese nombre precioso pido que tu luz alumbre nuestros corazones, que tu luz mate las tinieblas de la ignorancia, de la terquedad y de la mentira que hoy se difunde como verdad. Yo te lo ruego con humildad y con esperanza, Señor. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, y te doy gracias. Amén. Y amén.